Yo los invito a que busquen en sus Biblias Romanos capítulo 8, Romanos 8, versículos 12 y 13. Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13. Dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El Evangelio son las buenas noticias de que el hombre, condenado por su pecado, es justificado por la fe en Cristo. El Padre dio al Hijo, quien se encarnó y vivió una vida de perfecta obediencia, y por su muerte en la cruz, nuestros pecados han sido perdonados. La justicia de Cristo ahora es contada a nuestro favor. Pero no termina ahí, sino que los que han sido justificados por la fe en Cristo cuentan con una amplia y rica cadena de bendiciones. Ahora pues, los que han sido justificados por la fe tienen paz para con Dios, nos dice Romanos 5, y empieza, ¿verdad?, para nosotros a expandir en cada uno de esos temas. La paz para con Dios, el libre acceso a la gracia, la esperanza de gloria, al Espíritu Santo y a Cristo mismo. Romanos 8.1 nos vuelve a reiterar esa verdad. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estos que están en Cristo son también guiados por el Espíritu, son hijos de Dios, son herederos de Dios, son coherederos con Cristo, son santos, son escogidos de Dios y son más que vencedores. Ante esta realidad, la demanda consecuente de Dios es que vivan para Él. Eso es lo que Dios nos pide. Esto es lo que ustedes son ahora para mí. Son mis hijos, son herederos, son escogidos. Les he dado a Cristo, les he dado mi espíritu. Vivan para mí, mortifiquen el pecado. Por eso hacemos esta pausa necesaria en nuestra serie para meditar un poco más en Romanos 8, 12 y 13. Porque tenemos aquí un deber que es dado a los creyentes. Esto no quiere decir que los incrédulos no estén en obligación para con Dios. Claro, los incrédulos también deben renunciar al pecado. Lo que estamos afirmando es que solamente los creyentes podemos cumplir este mandamiento. Esta mortificación es un deber para el resto de nuestras vidas terrenales. Cuando decimos mortificar el pecado, no estamos diciendo que lo vamos a abolir por completo o para siempre, porque ese será nuestro estado futuro. En esta vida terrenal siempre sostendremos una lucha con el pecado. El mismo apóstol Pablo admitió que él no había alcanzado la perfección, ¿verdad? Pero él dice, yo prosigo a la meta. De la misma manera, el autor John Owen, ¿verdad?, que como les he dicho, escribió ampliamente sobre la mortificación del pecado, él dice, si Pablo no pretendió haber alcanzado la perfección, debemos admitir que los restos del pecado permanecerán en nosotros, en un grado mayor o menor, hasta el día de nuestra muerte. Puesto que esta es la realidad del asunto, no tenemos otra opción salvo la de hacer de la mortificación del pecado nuestro trabajo diario. Si una persona ha sido mandada a matar al enemigo, pero antes de que el enemigo sea muerto, deja de golpearle, entonces ha dejado el trabajo a medias. Y más adelante, este mismo autor dice que cada día, sin excepción, el creyente se encuentra en este conflicto con el pecado. El pecado siempre está activo, siempre está planeando, siempre está seduciendo y tentando.
¿Diariamente el pecado nos está derrotando o nosotros le derrotamos a él? No hay ninguna defensa contra los ataques del pecado, excepto una guerra continua contra él. En resumen, ¿verdad? Creo que es una de las frases más famosas de John Owen: o matamos el pecado o el pecado nos matará a nosotros. Pero gracias a Dios, Él nos ha dado su Espíritu. Y por Él, por el Espíritu, es que el mandato es posible. Es el deber dado a nosotros, pero es posible por el Espíritu. Como dijo otro predicador, el deber es nuestro, pero el poder con el que lo cumplimos es de Dios. Entonces, veamos hoy con más detalle cómo mortificar el pecado por el Espíritu de Dios. Entonces, volvamos al texto. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ya contestamos la primera gran pregunta. ¿A quiénes es dado este deber? A los creyentes. Veamos ahora la otra gran pregunta. ¿Cómo llevamos a cabo este deber? Y entonces vamos a tener 2 puntos para esta tarde: la mortificación del pecado definida y la mortificación del pecado ejecutada. Entonces, primero, ¿qué es mortificar el pecado? La palabra que leemos ahí es muy directa, hermanos. No se necesita estudios profundos en griego, ¿verdad? Cuando se nos dicen, haga morir el pecado. Es literalmente dar muerte. Tenemos que matar el pecado. De nuevo, ya hemos hecho la salvedad. Aunque se nos manda a matarlo, se rehúsa a morir. Pero nuestro esfuerzo tiene que ser tal de que nosotros en efecto no lo queremos dejar con vida. Haremos todo lo posible por dejarlo lo más débil, para que gradualmente tenga cada vez menos y menos influencia en nosotros. Queremos mantenerlo a raya, queremos ir cercenando sus territorios, que cada vez tenga menos áreas en nuestra vida donde nos pueda atacar. Nosotros lo golpearemos con violencia, lo mataremos de hambre. En lugar de proveer para los deseos de la carne, nos vamos a vestir del Señor Jesucristo, como lo dice Pablo en Romanos 13, 13 y 14. No proveáis para los deseos de la carne. Ese es el enemigo. ¿Para qué le va a dar de comer? Hay que matarlo. En cambio, vístase del Señor Jesucristo. Y ese es el lenguaje que debemos emplear, hermanos, porque es una batalla. Al pecado usted no lo chinea. Al pecado usted lo mata, lo golpea, lo azota, lo mortifica. Ese es el lenguaje bíblico. Ahora, si queremos una definición más elaborada, un teólogo la describe así: la mortificación es una disposición del alma regenerada, derivada de la eficacia y virtud de la muerte de Cristo, por las que se debilita la fuerza del pecado y su dominio es destruido, perdiendo completamente su poder regidor o dominio sobre el hombre. Este lo pueden encontrar en el Boletín de Mortificación del Pecado de Portavoz de Gracia. Repito para ustedes: es una disposición del alma regenerada, derivada de la eficacia y virtud de la muerte de Cristo, por las que se debilita la fuerza del pecado y su dominio es destruido, perdiendo completamente su poder regidor o dominio sobre el hombre. Cuando hablamos de la mortificación del pecado, también debemos tener en cuenta esto en la definición. Cuando hablamos de mortificar el pecado, hablamos de darle muerte a todo pecado, no a algunos pecados específicos. Pues nosotros aborrecemos el pecado por ser pecado, no solo por sus consecuencias. Entonces, esto es muy común encontrarlo, ¿verdad? Habrá personas que en efecto tendrán disgusto por ciertas cosas que hacen en su vida, pero no es por el pecado en sí mismo, es por las consecuencias. Por las mismas razones que habrá personas que se abstienen de cometer ciertas cosas porque lo que aborrecen son las consecuencias que eso traerían. No tanto el hecho de que si tuvieran la oportunidad de hacerlo, el hacerlo, pero sin las consecuencias. No, nosotros mortificamos el pecado por ser pecado. No tratamos tampoco solo con ciertas acciones externas. Sabemos que es un asunto del corazón. Tampoco es dejar de hacer ciertas cosas solo porque algunas circunstancias han cambiado o porque nosotros mismos ya no tenemos las fuerzas o condiciones de antes. Y aquí quiero ampliar un poco más. ¿Por qué es la oración por la salvación
de mi Padre. Bueno, porque uno quiere ver fruto. Como muchos de ustedes saben, o sea, yo sé que mi padre bebió por mucho tiempo. O sea, como familia crecimos viendo las consecuencias de eso. Pero ya no lo hace más. ¿Pero por qué no lo hace más? ¿Porque ya no está en las condiciones de hacerlo? ¿O porque realmente entendió que era un pecado delante de Dios? Lo mismo usted, hermano o amigo que nos visita, debe preguntarse, ¿por qué he dejado de hacer cierta cosa en mi vida? Simplemente porque las condiciones cambiaron, ya no veo a tal persona o ya no me expongo a ciertas cosas, pero el pecado permanece ahí. Nosotros tratamos con el pecado. Tampoco es cambiar un pecado por otros, no es desviarlo en otra dirección, no es dejar el enojo y los gritos para cambiarlos por el resentimiento y la indiferencia. Ya no me enojo, pero por dentro. No es dejar una adicción para ahora volvernos orgullosos y altivos. Ya dejé de hacer cierta cosa, qué capaz que soy yo. Al final serás condenado por tu orgullo. Tampoco es castigar nuestros cuerpos, tampoco es hacer una peregrinación o romería, porque las obras de la carne no es maltratar nuestro cuerpo físicamente. Las obras de la carne ciertamente se manifiestan a través de nuestros miembros. Nosotros pecamos con las facultades y capacidades y cuerpo que el Señor nos dio. Pero sería equivocado castigar nuestro cuerpo. Tales prácticas no tienen poder. Recordemos lo que Pablo escribió en Colosenses, y yo los invito a que busquemos Colosenses capítulo 3. Colosenses 3:20. Perdón, Colosenses 2:20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces no es la flagelación, no es el caminar de rodillas o descalzo. Eso no tiene poder contra los apetitos de la carne. Aquí también quiero ampliar algo que no había puesto aquí originalmente en las notas. Esto no quiere decir que mortificar el pecado excluya por completo cosas que sí tenemos que hacer con nuestro cuerpo. Si yo reconozco que estoy pecando de glotonería, ciertamente tengo que ponerme a cuentas y poner cuchillo a mi garganta. Ciertamente tengo que ser diligente en el cuidado, haciendo ejercicio, levantándome temprano, teniendo buen descanso y cosas como esas. No lo excluye. Hay una idea, ¿verdad? Cuando Pablo nos dice que él mismo, ¿verdad? Dice como atleta, golpeo mi cuerpo. Claramente, Pablo, que escribió esto aquí a los Colosenses, no se puede estar contradiciendo, diciendo que se estaba flagelando y ese tipo de cosas. Pero sí nos habla de una determinación, porque la lucha contra el pecado ciertamente incluye dónde ponemos nuestros ojos, qué decimos con nuestros labios, a qué le estamos prestando atención, a qué conversaciones damos oído. Es un deber espiritual que se realiza con las armas espirituales por el poder del Espíritu. Por eso, habiendo definido la mortificación y aclarado también en parte qué no es mortificar el pecado, veamos la mortificación del pecado ejecutada, pero ejecutada en el poder del Espíritu. Y ese es el primer aspecto en este segundo gran punto. Volvamos al versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mas si por el Espíritu. Es el único agente involucrado, aparte de nosotros, obviamente. Nosotros y el Espíritu. No dice, si por el Espíritu y nuestra determinación. Pastor, pero no está diciendo que es con determinación que tenemos que luchar contra el pecado, sí, pero con el auxilio y poder del Espíritu Santo.
no es usted en sí mismo. Si por el Espíritu y estos 12 pasos, no, solo por el Espíritu. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, solo por el Espíritu, exclusivamente, es la única fuente, es la manera determinada por Dios de que nosotros como creyentes podemos hacer morir las obras de la carne. Somos responsables, pero si no es por el Espíritu Santo, el pecado no será mortificado. ¿Cuán necesario es el Espíritu Santo para la vida de nosotros como creyentes? Hermanos, desde el Antiguo Testamento, aun cuando ellos no contaban con la obra del Espíritu Santo como nosotros, creyentes del Nuevo Pacto, el Señor constantemente hacía ver de que es por el poder que viene de Él. Y no solamente un poder impersonal, por la persona concreta del Espíritu Santo que nosotros somos capacitados para hacer lo que Él nos pide. Yo les pido que vayamos un momento al libro de Zacarías, uno de los profetas menores, casi al final del Antiguo Testamento, el penúltimo libro. Vamos a Zacarías capítulo 4. Zacarías capítulo 4. En este libro, ¿verdad? Tenemos una primera parte que consiste de visiones que se le dan al profeta. Y en el capítulo 4, a él se le ha mostrado un candelero. Y la interpretación es la siguiente. Versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El candelero que se le muestra al profeta, ¿verdad? Un candelero todo de oro, con el depósito para el aceite y sus 7 lámparas, o posiblemente podríamos decir hasta 49 luminarias, dependiendo cómo entendamos la descripción del candelabro. Lo importante es esto, habían tubos que alimentaban esos candelabros. Se nos dicen que habían 2 ramas de olivo que suministraban un aceite dorado, un aceite como oro, para que constantemente el candelabro alumbrara. Y esto nos da una gran diferencia con el candelabro del mobiliario del templo, el cual los sacerdotes tenían que estar manteniendo. Ellos iban por la mañana, recargaban el aceite, recortaban las mechas, volvían por la tarde y revisaban de que todo estuviera, que las lámparas todavía estuvieran dando su luz. Cambiaban el aceite, cortaban las mechas. Pero aquí el punto es claro. Este candelabro no requiere intervención humana, porque testifica que el poder viene de Dios. Es el Espíritu Santo, no simplemente un poder impersonal, es el Espíritu Santo aquí quien está siendo ilustrado, dando poder al pueblo del Señor para que nosotros podamos hacer lo que debemos hacer. Y esta confirmación de que esta interpretación es apropiada, la tenemos en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él nos dice que cuando Él ascendiera iba a venir ¿un qué? Otro consolador. Yo les daré otro consolador, otro ayudador, que vendría para darnos el poder para ser testigos de Cristo, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder de lo alto, de nuevo, no un poder impersonal, el Espíritu Santo. Esperen la promesa del Espíritu Santo. Sí, ciertamente los receptores primarios de esas palabras del Señor, ¿quiénes fueron? Fueron los apóstoles. Pero, ¿qué sucede en Pentecostés? ¿Sobre quiénes desciende el Espíritu Santo? ¿Solo sobre los apóstoles? No, sobre las 120 personas que estaban ahí congregadas. Y empiezan a hablar las maravillas de Dios. Y desde Pentecostés la iglesia cuenta con el suministro inagotable de la unción del Espíritu Santo.
No será el lenguaje más habitual entre nosotros, pero sí, hermano, nosotros hemos sido ungidos con el Espíritu Santo, todo cristiano, para llevar a cabo la comisión y andar dignamente según la vocación con la que fuimos llamados. Como también afirmó de manera tajante otro conocido predicador. Por lo tanto, los cristianos nunca debemos quejarnos de falta de habilidad y poder. Que un cristiano diga, no puedo hacerlo, es negar las Escrituras. Aquel en quien mora el Espíritu Santo nunca debe decir algo así, es negar esta verdad en él. Hermanos, tenemos lo que necesitamos, tenemos al Espíritu Santo. Nosotros no estamos faltos de recursos, no estamos faltos de poder de lo alto. Por eso, como consecuencia de esta verdad de que es solo por el Espíritu, y no cualquier Espíritu, sino el poderoso Espíritu Santo, es inútil, es vano buscar ayuda en otra parte. No solamente es exclusivamente el Espíritu Santo, es que ¿por qué tendríamos nosotros que buscar otra manera de luchar contra el pecado si no es con el auxilio del Espíritu Santo? Sería absurdo, sería muy tonto. No es con espada ni con ejército. Yo les digo, yo lo siento, yo no lo puse en las notas, pero es que no puedo evitarlo. Es que yo tengo el recuerdo de infancia, siempre de mi abuela paterna, lavando la ropa en el patio, cantando, no hay Dios tan grande como tú. No es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Nosotros no cantamos ese, por eso cantamos gloria, gloria, aleluya. Con ejército no gana sus victorias el Señor, ni con armas lucha contra Satanás el tentador. La potencia del Espíritu, ha dicho el Dios de amor, es lo que vencerá. Y sin embargo, ¿cuántas veces leemos al pueblo del antiguo pacto reconociendo su pecado, queriendo enmendar las cosas y más bien haciendo las cosas peor? Señor, hemos pecado contra ti, ahora sí vamos a obedecer. No vayan, dice el Señor, no estoy con ustedes. Varias veces ocurre eso. Más de una vez, y perdieron siempre la batalla. La primera vez que tenemos registrada es cuando viene el reporte de los 10 espías. Sabemos lo que ocurre. Escuchan el reporte. ¡Qué bárbaros!, ¿verdad? ¿Cómo nos van a meter a esa tierra con estos gigantes? Regresémonos a Egipto a comer las ollas de carne, los ajos. Muere mucho pueblo. Y el Señor da la sentencia. Ninguno de ustedes va a entrar a la tierra prometida, sino Caleb y Josué. De los demás, ninguno. Escuchan eso, se entristecen. Hemos pecado. Y sí, pecaron. ¿Pero qué dicen ellos? Vamos a conquistar esa tierra. Henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos. Números 14, 40 al 42. No hicieron caso. Salieron a pelear, pero sin la presencia del Señor. Salieron a pelear sin el poder del Señor y fueron derrotados. Los persiguieron hasta Horma y cayeron vencidos. Números 14, 45. Más conocido, ¿verdad?, es el caso de Acán, al que a veces nos referimos, ¿verdad?, por el hecho de que él codició. Ahí vemos el pecado en acción. Es que vi ese manto babilónico tan precioso y vi la plata, el oro, y lo tomé. Cuando el Señor había dicho, no tomen del anatema, pecó. Pero el pecado no había sido descubierto todavía. Visitan a Ai y le dicen a Josué, Josué, ¿para qué vas a cansar al pueblo? 2,000, 3,000 hombres, más que suficiente para vencer. Y caen vencidos. No habían caído en cuenta que ya el Señor no estaba con ellos tampoco para esa batalla. Josué se postra ante el Señor. ¿Cómo es que ha venido esta derrota tan grande? Y Jehová le dice a Josué, pueden buscar conmigo si gustan, Josué capítulo 7.
Josué 7, versículo 10. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Pero aquí está la clave: ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. No verían victoria física si no había primero victoria sobre el pecado. Hermano, podremos quitar las aplicaciones del teléfono, podremos dejar las malas conversaciones o dejarnos de reunirnos con ciertas amistades. Podremos amputar las fuentes de pecado y debemos amputar las fuentes del pecado, pero sin el Espíritu todos esos esfuerzos serán inútiles. Porque si no pecas con eso, pecarás en otra cosa. Si no está el poder del Señor con nosotros, no veremos la victoria. Siempre habrá pecado oculto, siempre habrá pecado que nos lleve a la derrota. Porque nosotros no podemos en nuestras fuerzas, sino hacemos las cosas como el Señor las ha pedido. Queremos ver la victoria, pero con el pecado a la par. No se puede. El Señor dice: no estaré con ustedes si primeramente no eliminan el anatema. Pero nuevamente, para nosotros la situación es diferente, porque sí tenemos siempre el Espíritu Santo. Nosotros no creemos que el Espíritu Santo esté viniendo y saliendo del cristiano. Entonces, cuán doloroso, ¿verdad?, es para nosotros las derrotas contra el pecado, sabiendo que sí tenemos al Espíritu Santo. O sea, que en ningún momento deberíamos preguntarnos: ¿y será que el Espíritu de Dios está conmigo? No, es que nunca te ha dejado. Si eres del Señor, siempre el Espíritu está con usted. El asunto es que el Espíritu Santo sí lo podemos contristar, o como también se usa el lenguaje en el Nuevo Testamento, podemos apagar al Espíritu. Eso es diferente. Pero nunca nos ha abandonado. Entonces, ¿cómo nos ayuda el Espíritu Santo en esta batalla? ¿Cómo mortificamos el pecado? Con el auxilio de este Espíritu Santo que está en el creyente. Bueno, hay muchas formas, ¿verdad?, que podríamos verlo, pero yo lo he resumido con 2 puntos. Primero, con el fruto del Espíritu, y en segundo lugar, con la obra de convicción del Espíritu. Primero, veamos el fruto del Espíritu Santo. Vamos a Gálatas capítulo 5. ¿Cómo es que nosotros podemos pelear contra las obras de la carne? Bueno, peleamos contra las obras de la carne con el fruto del Espíritu. Dice Gálatas 5:16: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Una pausa, hermanos, antes de avanzar. ¿Cuán férrea es la lucha contra el pecado? Es tan férrea que cartas dirigidas a cristianos nos advierten contra este tipo de pecados.
O sea, pecados tan groseros como estos, como la fornicación, el adulterio, la lascivia, la idolatría. Es que no podemos darle chance al pecado. O estos pecados, estas obras de la carne, hallarán cómo volver a hacernos tropezar. Como les digo, esto no es solamente la de Gálatas. Usted va unas páginas más adelante y en Colosenses va a leer prácticamente lo mismo. Pues haced morir, pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y más adelante, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado el viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. No pasemos por esa lista a la ligera. Si no batallamos contra el pecado, pecados como estos pueden llegar a vencernos. Para hacer entonces morir lo terrenal en nosotros, estas fornicaciones, impurezas, pasiones desordenadas, estos malos deseos, los homicidios, las borracheras, ¿qué tenemos? Nuevamente, no es nuestra fuerza de voluntad, no son técnicas de 12 pasos, lo que tenemos es el poder del Espíritu Santo, su fruto en nuestra vida. Versículo 22, más el fruto del Espíritu es, y esta es la antítesis. Esto es como se combate las obras de la carne: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe o fidelidad, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esta es la manera. Como todo cristiano tiene el Espíritu Santo, todo cristiano tiene este fruto. El fruto es singular, que se manifiesta en diversas virtudes. Ciertamente cada virtud puede variar en grado entre creyentes, pero no hay tal cosa como que un creyente pueda decir: es que yo no tengo del todo dominio propio. No, si tienes al Espíritu Santo, el Espíritu Santo está produciendo en ti el fruto del dominio propio, de la mansedumbre, del amor, del gozo, de la paz. El que tiene el Espíritu tiene todo este fruto para amar a Dios y amar al prójimo, para cultivar la paz en sus relaciones, para soportar las pruebas, para ser bondadosos con los demás, para ser fieles en lo que se nos encarga, para no responder con enojo ni ser pendencieros, sino más bien mansos y humildes, para que puedan tener control sobre sus emociones, sus apetitos y sus deseos. De nuevo, ¿qué te hace falta? En nosotros nos hace falta todo, pero en el Espíritu Santo tenemos todo esto. ¿De qué careces? El Espíritu Santo lo suple. ¿Pero qué más hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo también hace una obra de convicción en nosotros. Por un lado, hay una obra de convicción de pecado. Y por otro lado, hay un sentido de convicción en que el Espíritu Santo trae la verdad del Evangelio y la obra de Cristo aplicada a nuestras vidas. Por un lado, cuando Pablo predicaba, su confianza, ¿cuál era? ¿Su elocuencia? ¿Su lenguaje? No. Al contrario, Pablo huía de esas cosas. Él dice: yo no quiero que ustedes sean convencidos por palabras persuasivas de sabiduría humana, sino él dice: es el mismo Espíritu Santo, es el mismo Espíritu Santo el que tiene que traer la convicción de que ustedes han pecado delante del Señor y qué es lo que Él les pide. Eso es una obra del Espíritu. Él trae convicción
de aquello que no agrada al Señor y de aquello que es su voluntad. Por ejemplo, en 1 Corintios 2:12, él dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Y para qué? Se nos dice aquí, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O vean cómo le escribe a los tesalonicenses, primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5, él dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. O como dice la Biblia de las Américas, nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. ¿Quién nos convence a nosotros de pecado? No somos nosotros sus pastores. Yo no predico con la confianza de que mis argumentos los convenzan a ustedes. Predicamos con la confianza de que el Espíritu Santo trae la convicción. Trae a pecadores al arrepentimiento, pero aún como creyentes nos sigue convenciendo una y otra vez. Esto que estoy haciendo o como estoy viviendo no está siendo agradable delante del Señor. Debo mortificarlo. Es pecaminoso. Es la obra de convicción del Espíritu Santo. Él nos instruye, nos convence de nuestra condición y de la verdad del Evangelio y nos da el discernimiento para acomodar lo espiritual con lo espiritual. Pero como les decía, hay otro aspecto en la obra de convicción del Espíritu Santo y es el hecho de recordarnos la obra de Cristo y nuestra condición de hijos de Dios. Volvamos a Romanos capítulo 8. Sigamos leyendo a partir del versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermanos, el Espíritu no solamente actuó en nosotros para regenerarnos. Él no solamente cambió nuestro corazón el día que creímos y así arrepentirnos de nuestros pecados. Aquí se nos dice que los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios y el Espíritu da testimonio. Su obra en nosotros es convencernos una y otra vez de que somos hijos de Dios, de que el Padre dio al Hijo por ti, de que la iglesia es redimida por la sangre de Cristo y de que ahora eres parte de la familia celestial. El Espíritu Santo una y otra vez debe traer ese convencimiento porque es necesario, porque una y otra vez nosotros luchamos con nuestra misma certeza de la seguridad de salvación, ¿no es así? Y el Espíritu Santo viene y te recuerda, eres hijo de Dios. Hermanos, nosotros necesitamos ser convencidos una y otra vez de la suficiencia de la obra de Cristo. No es por tu mortificación que tienes entrada al cielo, es por la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo. Ahora, porque tienes al Espíritu Santo, puedes mortificar el pecado y ver esa obra en tu vida que testifica de que en efecto el Espíritu Santo está haciendo algo en tu vida. Y si está haciendo algo en tu vida es porque eres hijo de Dios. Pero ahí está el Espíritu, constantemente recordándonos, somos hijos, todo esto se nos ha concedido. Recuerden ese versículo que les mencioné de pasada, pero el Espíritu Santo que se nos ha dado es para que sepamos lo que se nos ha concedido. Cuán grave es cuando nosotros apagamos o contristamos el Espíritu. ¿Por qué? Porque estamos nublando nuestra propia visión. Ya no vemos las cosas como tiene que ser. Esas verdades que Él busca afirmar en nuestros corazones. Entonces, esa tarde hemos ampliado en lo que es la mortificación
del pecado y el papel indispensable del Espíritu Santo. Entonces vamos a tener 3 aplicaciones breves a la luz de lo que hemos visto. Primero, porque nunca falta, ¿verdad?, el que quiera llevar la contraria, porque nosotros mismos podemos razonar de manera equivocada. Alguien pudiera de nuevo escuchar estas verdades y llegar a la conclusión equivocada. Si la obra es del Espíritu, ¿por qué se nos exhorta a este deber? ¿No debería yo simplemente dejar que el Espíritu haga todo? Como les digo, ya sea por detractores de las Escrituras o por la dureza de nuestros propios corazones, que de alguna manera quisiéramos pues excusar nuestra pasividad. Alguien podría pensar, es que dice sí por el Espíritu. Bueno, y si es solamente por el Espíritu, entonces ¿yo qué hago? De nuevo, estaría olvidando el primer gran punto por el cual empezamos el domingo anterior. ¿Qué fue lo que pasamos el domingo anterior? Demostrando que ese es un deber dado a los creyentes. Y se nos da porque es simplemente lo que Dios pide a la luz de la redención que nos ha dado en Cristo. Él puede pedir lo que quiera de nosotros y Dios lo pide. Si yo te he salvado, ahora vive para mí. Te he apartado para que vivas vidas santas para mí. El asunto es que si alguien pensara, bueno, si esto es por el Espíritu, ¿qué papel tengo yo? El versículo lo que está afirmando es que este poder y esta manera exclusiva de mortificar el pecado por el Espíritu, de nuevo, no anula nuestra responsabilidad. No estamos diciendo que la mortificación sea hecha exclusivamente por el Espíritu. Recordemos que es llamado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no tiene pecado que mortificar. Él es Dios. Los que tienen que mortificar pecado somos nosotros, por el poder del Espíritu Santo. Él es el que nos dota de poder, nos da su fruto, sus dones, quien nos guía a la verdad, quien informa y convence nuestras mentes y nos recuerda nuestra condición de hijos para que precisamente ejerzamos ese poder. Él obra en nosotros sin ir contra nosotros, ni sin nosotros. Como dijo un autor, su ayuda es un estímulo para hacer la obra, no una razón para descuidarla. Su ayuda es un estímulo para hacer la obra, no una razón para descuidarla. Nuevamente, la mortificación es una demanda evangélica consistente con la gracia de Dios y de la vida por la fe. Segundo, si sabemos que nos ha sido dado el Espíritu Santo, oremos por ser fortalecidos con más de su poder. Esta es una oración apropiada. Nuevamente, ¿cuáles deberían ser los temas dominantes en nuestras oraciones? Deberíamos orar más y más por aquellas cosas que ciertamente Dios ha prometido que va a hacer. Vamos a Efesios para que veamos un ejemplo. Vean, hemos visto varios pasajes de Pablo hablando del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Un espíritu de poder, un espíritu que nos ayuda a discernir todo aquello que nos ha sido concedido. En esta misma carta a los Efesios, ya Pablo previamente le ha dicho a los Efesios que el Espíritu Santo es las arras o la garantía de nuestra herencia que tenemos ya garantizada. Es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y sin embargo, él comparte aquí una oración por los Efesios. ¿Cómo ora Pablo por los Efesios? Vamos al capítulo 3, versículo 14. Dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor,
seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una oración comunitaria. Sí, cada uno es responsable de cultivar su vida de piedad y de vivir siendo dominado o lleno del Espíritu Santo. Pero como el cristianismo no se vive en solitario, esta es una lección para nosotros. No solamente oremos por la salud de nuestros hermanos, por la salvación de sus hijos, por sus trabajos y otras peticiones legítimas. Debemos orar por esas cosas. Pero hermanos, oramos nosotros para ser fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Oh Señor, que mis hermanos y mis hermanas cada vez más puedan vivir con este poder y esta fuerza y vitalidad que solamente el Espíritu Santo da, para que podamos comprender más y más la anchura y la profundidad del amor que nos has tenido en Cristo Jesús. Que seamos hombres y mujeres que experimenten más y más la obra del Espíritu en sus vidas. Nuevamente, Pablo tenía la certeza de que el Espíritu Santo moraba en los Efesios. Y aún así, él dice, yo doblo mis rodillas para que seáis fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu. Que mis hermanos sean fortalecidos para resistir los embates del pecado remanente, para que las obras de la carne sean debilitadas y en cambio nos conduzcamos como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. ¿Qué pasa en la carta de los Efesios luego de esta oración que Pablo hace? Empiezan las demandas más explícitas de lo que sucede en los creyentes. Versículo 1 del capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Y qué es andar dignamente? Bueno, nos dice el versículo 2, que es andar con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cómo nos podemos aguantar, hermanos, entre nosotros? Siendo fortalecidos con el poder del Espíritu Santo. Es así, hermanos. Para que ustedes amen a un hombre como yo, y para yo amar a personas como ustedes, por el poder del Espíritu Santo. Para que haya unidad entre nosotros, por el poder del Espíritu Santo. Para que andemos mansa y humildemente, por el poder del Espíritu Santo. Y no termina ahí. Ustedes siguen leyendo el resto de la carta y luego nos va a seguir diciendo, ¿verdad? Versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. Versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados, por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Nuevamente vienen las demandas. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad la verdad. Y luego más adelante, el que robaba ya no robe más, sino que trabaje y comparta con sus propias manos con los demás. No se mientan, versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es necesaria para la edificación. Nuevamente, ¿cómo es posible vivir así? ¿Cómo es posible vivir no robando, no mintiendo, no cediendo a la ira y al enojo? Airaos, pero no pequéis, como también nos dice acá. Solamente por el poder del Espíritu Santo. Una y otra vez, esa fue la oración de Pablo y lo vuelve a reiterar más adelante en esta carta. Versículo
18 del capítulo 5, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. El asunto es que está prometido y garantizado. Tenemos al Espíritu, roguemos para que sea cada vez más evidente su poder en nuestras vidas, hermanos. Oremos de esa manera. Tercero, y finalmente, agradezcamos por el Espíritu Santo. Seamos agradecidos. Dice Pablo en su segunda carta de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, la gran mayoría de versiones, espíritu aparece aquí en minúscula, ¿verdad? Que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio en minúscula. Y es una lectura viable y más común. Yo no estoy trayendo este versículo entendiéndolo como algunas versiones lo hacen, que pudiera ser el Espíritu Santo, espíritu con E mayúscula, ¿verdad? Que Dios nos ha dado a nosotros su espíritu, ¿verdad? E mayúscula, el cual es un espíritu de poder y de dominio propio y de amor. Sino que más bien el punto para mí permanece de la siguiente manera. Si se trata de nuestro espíritu, que Dios no nos ha dado a nosotros un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, ¿es por qué? ¿Por qué es que sería de esa manera? ¿Por qué resultaría así? Ya sabemos que no es por nosotros. ¿Quién produce en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, dominio propio? El Espíritu Santo. O sea, la lista que tenemos ahí en ese agradecimiento de Pablo, ¿verdad? Cuando le está diciendo a Timoteo, un Timoteo que necesitaba ser exhortado para que fuera valiente en su ministerio, y le dice, Timoteo, Dios no nos ha dado a nosotros un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Es porque en última instancia quien produce en nosotros el amor, el poder y el dominio propio es el Espíritu Santo. Él es el que nos capacita para vencer la tentación y los temores y los remanentes del pecado. Hermanos, y mucho más que eso, porque el Espíritu Santo es llamado el Consolador por Cristo, el Paracleto, el otro Consolador. Es también llamado el Espíritu de verdad. ¿Y cómo es también llamado el Espíritu Santo? Hermanos, es llamado aquí en Romanos 8, vean cómo es llamado. Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida es el Espíritu de vida. Es también el Espíritu de Cristo, versículo 9. Es también el Espíritu de Dios, versículo 14. Es el Espíritu que da testimonio de nuestra adopción, versículo 16. Y es el Espíritu que intercede por nosotros, versículo 26. ¿No hemos de dar gracias nosotros a Dios por un Espíritu Santo que nos ha dado de esta manera? Que consuela, que ayuda, que es el Espíritu de vida, que es el Espíritu de verdad, que es el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de Dios, que es el Espíritu que testifica que somos hijos de Dios, que es el Espíritu que intercede por nosotros. ¿Cuántas oraciones han sido rectificadas por el Espíritu Santo? ¿Cuántos gemidos indecibles que nosotros no sabemos cómo orar a Dios? Pero ahí está el Espíritu Santo intercediendo por nosotros. Demos gracias al Señor por el Espíritu. ¿Dónde estaríamos nosotros sin su poder? ¿Qué clase de vida ofrecería el Evangelio si el Espíritu Santo no viniera como parte de esas buenas noticias? Si no fuéramos capacitados por el Santo Paracleto. ¿Dónde estaría la buena noticia? Te he salvado en Cristo. Viva para mí, pero a ver cómo le hace. No, te he dado a mi Espíritu. No dejemos de apreciar las ricas promesas y bendiciones que tenemos los que hemos sido justificados por la fe, para que podamos vivir por la fe para la gloria de Dios. Oremos. Te bendecimos, nuestro Señor, por el Espíritu Santo que tú nos has dado. Yo te ruego que, de la misma manera que muchos de nosotros aquí tenemos que ser reprendidos por nuestra falta de confianza en el poder que el Espíritu Santo da, muchos otros vean más bien la ausencia de todo poder, porque aún no tienen a ese Espíritu Santo, que reconozcan su condición
y que es la primera obra que experimenten hoy, sea esa obra de regeneración y convicción de pecado por parte del Espíritu del Señor. A los demás, Señor, síguenos mostrando que realmente no hay excusa para nosotros no estar siempre alertas y en batalla contra el pecado, porque todo lo que necesitamos nos ha sido dado. Que entendamos las serias consecuencias de una vida cristiana que descuide este deber. Y en cambio, anhelemos vidas de piedad, vidas que testifiquen a otros de que verdaderamente caminamos con el poder del Espíritu Santo que está en nosotros, dando fruto para tu gloria. En Cristo nuestro Señor te lo pido. Amén.